¡Hala! No clasifiqué en la UNAM. Y de ahí, ¿cómo vas a hacer para estudiar? Ni modo, voy a tener que tomar un descanso este año. Vení, mejor vamos a jugar en línea. No pares tu aprendizaje. Recordá que el tiempo es valioso. Utilízalo sabiamente, no perdás horas jugando en línea. Considera dedicar algunas de esas horas para estudiar y aprender otras habilidades. Internet te ofrece una gran cantidad de recursos educativos gratuitos, desde videos educativos hasta plataformas de estudio en línea con certificados. Aprovecha al máximo el poder del Internet y comenzá a estudiar hoy mismo. No hay excusas para no aprender algo nuevo. No dejes de luchar por tus metas. Tu futuro lo vale. A tocar esa campana por cada compa que se lo gana, que espanta el mal cuando nos habla. Conéctate a esta voz cada mañana. Yeah, right. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Yo soy un programa para hablar, compartir, contar las cosas que nos pasan. Para sentirnos mejor con nuestros sentimientos y emociones. Yo soy todos los martes por esta emisora. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera. La atención a personas con problemas de salud mental todavía es una gran dificultad en Nicaragua. No se prioriza. ¿Qué hacemos con los locos? Es una pregunta común y corriente, pero que duele a los familiares que tienen familiares con enfermedades mentales. ¿Qué hacemos con los locos? Buenas tardes, buenos días y buenas noches para todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio de Yo Soy, un programa que está relacionado con el tema de la salud emocional, de la salud mental. Soy Leonil Argüello y estoy muy agradecida de que todas y todos ustedes nos acompañen en esta audición de este programa. ¿Qué hacemos con los locos? Gracias a Agenda Propia y a Onda Local por amplificar nuestros contenidos y nuestro tema. La realidad de las cosas es que la salud mental en nuestro país, según registros del MINSA, el Ministerio de Salud, el incremento de casos por enfermedades psicológicas en 2021 fue del 52% comparado a 2019, es decir, que las enfermedades psicológicas aumentaron el doble en nuestro país. A partir de 2018, con el estallido social y político, los casos de enfermedades psicológicas se han disparado en nuestra población nicaragüense. Después, y como todas y todos sabemos, con la llegada de la pandemia del COVID-19 en el 2020, una pandemia mundial, los registros por este padecimiento rápidamente se duplicaron. Eso también gracias a datos del Ministerio de Salud en Nicaragua. La Organización Mundial de Salud, la OMS, explicó que las enfermedades psicológicas o los trastornos mentales se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y la relación con los demás. Es decir, ¿qué pasa con mi pensamiento, con mi cabeza, como dice la gente? A veces hay expresiones muy populares que dicen, ay, no sé dónde tengo la cabeza. Es una expresión para sintetizar en qué estoy pensando. Ahorita pensé en algo y luego no me recuerdo. La percepción, ¿cómo percibo yo mi entorno? ¿Cómo me percibo a mí misma o a mí mismo? ¿Cómo percibo a los demás o lo que está pasando en mi barrio, en mi comunidad? ¿Y qué pasa con mis emociones en relación a eso que pienso y a eso que veo, que siento, que escucho? Lo que percibo. ¿Cómo reacciono yo emocionalmente? Me disparo emocionalmente, me pongo con ansiedad, con nervios, con miedo. ¿Qué pasa en mis emociones? Con mucho enojo.
Y luego esas cosas, el pensamiento, cómo percibo y cómo me emociono, me van a llevar a cómo me comporto, que es la conducta. Cómo yo me voy a relacionar con las personas que están en mi entorno primero, mi propia familia, mi alrededor, mi pareja, hijos, nietos, hermanos o lo que yo tenga más cercano, pero también cómo me voy a relacionar con las demás personas. Todo eso afecta las enfermedades psicológicas o los trastornos mentales. Cuando esas cosas, pensamiento, percepción, emoción y conducta, se relacionan y se alteran, porque están relacionadas para todas y todos, pero cuando ese paquetito maravilloso se altera. Y a ese grupo de enfermedades también incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, alguna otra psicosis, la demencia, discapacidades intelectuales o los trastornos del desarrollo como el autismo, por ejemplo, ¿no? Que son como cosas mucho más amplias y mucho más profundas. Las causas en general pueden ser genéticas, puede ser también por abusos, entre ellos el abuso sexual en la infancia. Puede ser por vivencias que ha tenido la persona en su niñez, en su adolescencia, en su primera infancia, es decir, desde que nace hasta sus 3 años, incluso en los últimos meses de embarazo. Por factores biológicos, si es algo hereditario, ¿no? Si han habido personas con enfermedades mentales en su familia, o por consumo de sustancias alcohólicas o drogas, también por golpes en la cabeza, una caída. Hay personas, hay chavalas adolescentes o niños que se han caído de un caballo, por ejemplo, ¿no? En Nicaragua, en México, en Centroamérica hay muchos caballos, muchas bestias. Entonces, las niñas y los niños aprendemos a montar a caballo desde muy chiquito, pero a veces una bestia puede asustarse por un ruido, por algo que ven y se echan hacia atrás, se paran en 2 patas, como se dice popularmente, y la criatura puede caer hacia atrás. Y esos golpes en la cabeza puede también generar futuras consecuencias, ¿no? O el sometimiento a tratos crueles para la infancia, cuando a las niñas y a los niños se les tortura en vez de cuidárseles, en vez de darles amor, de darles cariño, en vez de darles comprensión. Muchas veces se les tortura, se les grita, se les pega, se les trata de una manera espantosa. Así que por todas esas razones es posible que hayan o que se desarrollen enfermedades mentales o enfermedades, padecimientos emocionales, ¿no? Nadie, siento yo, nos escapamos a esta situación. Es decir, en cualquier momento y en cualquier oportunidad podemos tener un familiar con algún padecimiento mental. Entonces, uno de los factores de riesgo de las enfermedades psicológicas, obviamente, es el diagnóstico de padecimientos como hipertensión, que es una de las principales enfermedades crónicas que aqueja hoy en día al pueblo nicaragüense. Estaba leyendo que la psicóloga forense Imelda Torres explicó en un medio de comunicación internacional que los trastornos mentales que más preocupan y son objetos de atención clínica a nivel nacional en nuestro país, Nicaragua, son la depresión, la crisis de ansiedad generalizada y el aumento de la obesidad por el fenómeno de comer por consuelo. Yo me pongo ansiosa, me pongo nerviosa, me pongo preocupada, como, trago, porque es una manera, es un mecanismo para calmarme y yo como por ansias. Y como segundo grupo de preocupación está el incremento de la violencia machista, esa a la que llamamos violencia doméstica, la depresión y el abuso de consumo de sustancias alcohólicas o drogas. Así que esos son los elementos que están afectando mucho más en nuestro país a nivel nacional. Recientemente, casi a finales del mes de febrero, hubo una situación en Matagalpa, en nuestra ciudad de Nicaragua, donde había la situación de una mujer con trastornos mentales que estaba subida en un bus en Huánuco.
Y esto desató una reacción increíble desde el hombre, porque era un hombre el que la grabó, la filmó y luego la pasó a una radioemisora y canal local de Matagalpa. Si nosotras vemos esa noticia, el abordaje que se hace de esta situación tiene dos componentes. Uno, que esta mujer está poniendo en peligro a la ciudadanía, ¿sí? Porque destruye, porque está arriba de un bus, porque está poniendo a otras personas en peligro. Nadie se preguntó que la vida de esta mujer estaba en peligro. Al menos la persona que grabó el video y que además iba comentando mientras grababa, y las personas que comentaron, ¿verdad? En esta noticia. Y luego el otro elemento es el elemento religioso. Entonces se empezó todo un discurso de fuera Satanás, de fuera Satanás. Por eso yo he empezado el análisis, primero el título, ¿qué hacemos con los locos? ¿De quién son la responsabilidad las personas con enfermedades mentales? ¿A quién debemos recurrir? ¿Quién ve y quién vela por ellos y por ellas? Y luego el análisis nacional, con estudios y con entrevistas nacionales. Las enfermedades mentales no tienen que ver con lo religioso, no tiene que ver con el demonio, el diablo. Incluso le dijeron que no se volviera a poner los zapatos porque estaban con el demonio, ¿verdad? Entonces, ese componente religioso que muchas veces le damos a la situación no tiene que ver nada con la realidad y no tiene que ver tampoco con una realidad que estamos viviendo en este país, con una realidad de desestabilización, de preocupación, de desesperanza muchas veces, de falta de empleo, de migración milenaria y millonaria de personas. Son miles y miles, millones de personas que se han ido del país masivamente. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Por ahí nos escribe Mía Libertad al Facebook y nos dice: el manejo de las enfermedades mentales es muy delicado y es muy importante como es llevado a cabo por los psiquiatras. Personas que pudieron haberse recuperado con ciertas condiciones y uso de fármacos solo han empeorado por el mal manejo. Exactamente, Mía Libertad. Muchísimas gracias por tu comentario. Y vamos entonces a compartir un análisis y un testimonio, además, de alguien que reconoce esta problemática. Le recordamos que nos puede escribir también a nuestro número en WhatsApp, 5778-7267, o a YouTube o al Facebook de Radio Voz. Es muy lastimoso saber de que las familias, los pacientes con problemas mentales en nuestro país pues no tengan poco o nada apoyo del paciente mismo. Para las familias, como lo mencionaba, estamos solos con esta problemática. Lo digo de primera línea porque mi cuñado es paciente esquizofrénico. Como familia luchamos por mantener sus medicamentos, por mantener el compromiso de estar con él, y muchas veces nos hemos visto en la falta de medicamentos porque hay una escasez de medicamentos. Entonces es muy difícil, eso lo hace aún más difícil. Es una realidad. Podemos escuchar en la voz y en el testimonio de una persona con un familiar que tiene estos padecimientos. Gaby Vaca nos escribe al YouTube: buenas tardes. Importante tema, la salud y el equilibrio mental van de la mano. Exactamente. Gracias, Gaby, por acompañarnos en esta tarde. A usted le invitamos también a que pueda enviar su mensaje, su comentario a nuestro número en WhatsApp, aunque también lo puede hacer al Facebook y al YouTube de Radio Voz Matagalpa. Hoy estamos hablando del tema: ¿qué hacemos con los locos y las locas? Y que les llamamos así tan despectivamente, y que les despreciamos, y que les vemos como una amenaza para la seguridad de la ciudadanía, ¿verdad?
Mía Libertad nos escribe en Facebook y el hospital psicosocial es de los peores atendidos. Es al que seguramente menos recursos se le asigna de parte del Estado. Es bien duro visitar este hospital. Mía Libertad, muchísimas gracias por compartirnos ese elemento tan necesario e importante de tener en cuenta en este momento. Una de las cosas que se hace como análisis también en la información, por ejemplo, mucha gente se debe preguntar, ¿y cómo valoramos a un paciente psiquiátrico? Mía Libertad decía antes, muchas enfermedades mentales o padecimientos emocionales mentales pueden evitarse llegar hasta la locura, entre comillas, como vimos a esta señora llamada Brenda. Además, ella dice que se llama Brenda, que la vimos en el mercado Huánuco y que se hizo todo un escándalo con esto y que la única preocupación era que estaba tocando las cosas personales de la gente que iba en el bus, que estaba poniendo en riesgo a otras personas, que tenía a Satanás adentro y que había que sacarle a Satanás y fuera Satanás y el poder de Dios es el único. Cada quien tiene derecho a tener las creencias que quiera, pero cuidado, el tema de la salud es otra cosa y el tema de la salud emocional y mental es todavía muy, muy otra cosa. Y mientras no tomemos conciencia de que esto sucede y de que existe otra manera de ver y de abordar las situaciones, no podemos avanzar en nuestro país. En este país, Nicaragua, nicaragüita amada, que tantas personas se sienten al borde, por muchísimas razones, y no importa dónde la persona está ubicada a nivel religioso, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel partidario, a nivel de color de piel, de tamaño o de edad. No importa. Lo que aquí sí importa es que debemos cuidarnos entre todas y entre todos a hablar de estos temas para que no se genere una, ¿cómo te digo? Le cargamos la culpa a Satanás, como me dice un mensaje por acá. Así es. La culpa es de Satanás, es el demonio que entró en la persona. ¿Dónde están los familiares de las personas enfermas mentales? ¿Dónde están las responsabilidades a nivel de salud? ¿Qué pasa realmente en nuestro país? Vamos a escuchar el análisis de una persona del personal de salud que nos comparte esta mirada. Condiciones están muy poco dadas para dar atención, acompañamiento, seguimiento a personas con problemas de salud mental, porque no solamente es prescribir un medicamento, es tener un lugar de que se ocupen a una terapia ocupacional, tiene que ser tratada y atendida también por un psicólogo o una psicóloga, y esta situación aquí es imposible. La responsabilidad recae directamente en el familiar, entonces el familiar primero busca ayuda, entonces lo que a veces piensa es lo voy a llevar al hospital psiquiátrico, el único hospital de referencia en Nicaragua, el hospital psiquiátrico, que ya no se llama así, que está en Managua, pero ha cambiado también las condiciones ahí para recibir una persona que está en crisis, una persona que no, los familiares no la pueden ayudar en su casa, pues que no la pueden ayudar con su dolor de alma en esta situación, porque también carecemos de educación y tenemos mucho miedo y actuamos de una forma que a veces no ayudamos a los problemas de estas personas que en realidad a veces entran en unas crisis terribles. Casi siempre lo que buscan cómo hacer es encerrarlos, casi los privan de libertad, los ponen en unos cuartos encerrados que no salgan. Yo conozco muchos casos de comunidades que les han construido, que está mejor construida la casita donde tienen encerrado a esta persona que la propia casa que tienen, porque es para que no se salga, para que no arranque las tablas. Claro, es una persona que ya está descompensada. ¿Esperando qué? Esta es una gran interrogante. ¿Qué es lo que se espera? La atención, por ejemplo, en los centros de salud, en los hospitales, está bien limitada porque el personal es escaso. No hay personal suficiente para atenderlo y para orientar a los familiares cómo manejar una persona así. Los medicamentos están centralizados, los tiene el Ministerio de Salud, menos mal, pero
el medicamento es carísimo. Solo una inyección te puede costar más de 300 córdobas. Una inyección es de las que usa una de las compañeras que la atendemos nosotras porque ya fue valorada por un psiquiatra. Ella se mantiene. Si una persona tiene su medicamento, si una persona está al día con unas personas alrededor que le brindan confianza, le brindan cariño, le estimulan, es una persona que puede convivir en un espacio, pero de lo contrario no. Agradecemos a Onda Local y Agenda Propia por amplificar nuestros contenidos. Agradecemos a usted también participar y comentar a nuestro número en WhatsApp 5778-7267. ¿Qué hacemos con los locos? Es nuestro tema en esta tarde. Los profesionales a menudo se refieren al impacto de una enfermedad mental en las familias en términos de una carga para los familiares o para la persona que se hace cargo del enfermo o de la persona enferma mental. Y ya escuchábamos a la profesional de salud lo que nos comparte. Lo importante o a lo que recurre la familia es a encerrarlos o a que deambulen por la calle y sienten un alivio, que ya no molesten en la casa, en las cuatro paredes, a los chihuines, a la abuela que ya está mayor, al abuelo que está enfermo y que se vaya a la calle. Es decir, los tiramos a la mejor o peor suerte. Y esto significa también una carga general de estrés para los cuidadores, para las personas que tienen ese familiar enfermo. A veces esa carga se divide también en cargas subjetivas, es decir, se refiere también al sufrimiento personal que experimenta los miembros de una familia, o a un sufrimiento objetivo de la carga, que no es otra cosa más que los problemas prácticos, las dificultades asociadas con esa enfermedad, el costo de esos medicamentos, a dónde llevo a consulta a esta persona, quién me puede atender, qué bus me puede llevar con mi familiar que tiene problemas mentales, qué persona en el bus va a decir súbase con doña Lupita, siéntela aquí, doña Lupita, venga, cálmese, y apoyar un poco, aunque sea en el transporte de la Lupita en el bus hasta que llega a un centro de salud a la ciudad, por ejemplo, si esta situación se vive directamente en el campo. Y hay una carga subjetiva, es decir, los miembros en una familia con frecuencia se refieren a sentimientos de tristeza, de pérdida. Los familiares también pueden sentirse agobiados por el familiar que ellos conocían antes de que tuviera esa enfermedad, por la agonía de eso que causa a los familiares y por la pérdida personal de este ser que ya no es el mismo, como mucho decimos en Nicaragua. Ha cambiado, ya no es la misma persona. Has cambiado, ya no sos el mismo. Imagínense cuando alguien tiene una enfermedad mental. Los familiares son más propensos también a experimentar sentimientos persistentes de dolor, de pérdida, que aumentan y disminuyen a través de toda la vida, lo que es llamado dolor crónico, cuando hay en la familia un enfermo mental o una persona con enfermedades o padecimientos mentales. Y lo escuchábamos también en la voz de este hombre que nos compartió su testimonio. Muchas veces las familias sienten como si estuvieran subidos en una montaña rusa, como respuesta a esos periodos de recaídas de las personas, ¿no?, que marcan el curso de una enfermedad mental. A días está mejor, a días está más tranquilo, a días se pone peor y mejor hay que encerrarlo, hay que construirle casas de cemento como cualquier animal. Conocí la historia de una mujer en una zona rural alrededor de Matagalpa, a quien tenían encadenada porque reventaba todo, porque además desarrollan mucha fuerza física, ¿verdad? Entonces la tenían encadenada, peor que animal. Ahí nos morimos cuando lo descubrimos con las compañeras del colectivo de mujeres de Matagalpa en aquellos tiempos. Así que tener una persona con un padecimiento mental, con el tiempo y con gran dificultad, la gran mayoría de los miembros familiares van a aceptar la enfermedad mental, siguen con el rumbo de sus vidas, pero siguen también experimentando un dolor por la enfermedad de ese ser querido, por el tormento que eso causa en la familia. La Momo nos escribe: pienso que si habláramos más sobre este tema, si hubiera más atención médica pública y un mejor hospital psiquiátrico, si todo esto fuera una prioridad, todo sería más fácil. Así es, Momo. Gracias por tu comentario.
absolutamente de acuerdo. Y eso es el resultado, por ejemplo, de lo que se pudo ver en Huánuco ahora recientemente a finales de febrero. ¿Cuáles fueron las reacciones de las personas que tomaron el video a esta mujer arriba de un bus? Que nadie se preocupó por ella ni por su seguridad. Tampoco se preocuparon, por ejemplo, en llamar una ambulancia. O sea, es una enferma mental. Necesita atención médica especializada. Necesita atención profesional. No necesita que un hombrerío esté pegando gritos alrededor del bus. Bájate de allí, sácate a Satanás, no sé qué. Después bajó la mujer y la acostaron en los meros adoquines a pleno sol. No sé cómo no se le quemó la piel a esta pobre mujer. Es decir, esto nos tiene que llamar la atención y nos tiene que llamar a la reflexión. Somos sociedad todas y todos. ¿Y qué estamos haciendo frente a todo esto? Por acá nos escriben a través del WhatsApp. Quiero compartir la situación que vivió un familiar mío que padecía de epilepsia y en una iglesia evangélica que visitaba le decían que era el demonio que lo poseía y le manipularon a tal punto que dejó los fármacos porque el pastor le hacía exorcismos. Por tanto daño de las convulsiones desarrolló un tipo de esquizofrenia y a la fecha tiene un daño irreversible. En lo personal, puedo decir con toda firmeza que muchas de estas creencias hacen mucho daño y existen personas responsables por esto. Mil gracias por este testimonio a través del WhatsApp de Radio Voz 5778 7267. Ese es nuestro número para que ustedes también puedan compartir sus comentarios, su sentir también, porque esto pasa en nuestras propias familias. ¿Qué pasa? Pues es mejor que se vaya a la calle, que ande en la calle. Nosotros miramos en Matagalpa y en todos lados, miramos muchas personas que de pronto decimos, ve, este es nuevo, esta es nueva. Una persona que salió a la calle porque en su familia ya no cabe, la familia pues a veces siento que como que respira y dice, bueno, que se vaya, que se haga la voluntad. Faltan muchas cosas que hacer porque a esto no se le prioriza. Como es un loco, una loca, pues ya no tiene sentido en esta vida. Y en realidad, en los tiempos que vivimos, la situación que pasa en este mundo y en todos nuestros países, y somos muy susceptibles también a que el nervio vago se nos vaya a viajar y que suframos consecuencias así, aunque sean, dicen, repentinas, pero nos pasan. Fíjense que hay un mapa nacional de salud que informó que en el 2017 fueron diagnosticados con enfermedades psicológicas 6.748 nicaragüenses. Y un año después, en el 18, las cifras incrementaron en un 21%, es decir, para 2019, en el segundo año de la crisis sociopolítica y económica de nuestro país, se diagnosticaron 8.797 personas con trastornos mentales, representando un 23% de aumento. Un médico nicaragüense señaló bajo anonimato que las cifras incrementaron rápidamente a partir de la represión, persecución, encarcelamiento y secuestros contra la gente nicaragüense que se oponía. Y lo calificó como una ola de casos de ansiedad y estrés emocional. Decíamos al inicio que parte de las enfermedades mentales empezaban por ahí, con el tema de las ansiedades y del estrés emocional. Este informe está publicado en las redes sociales, así que no estamos inventando, los datos están ahí, están recabados además con datos del Ministerio de Salud. En los jóvenes ha estado produciendo problemas de ansiedad, depresión, pánico y en algunos casos de psicosis que han requerido de atención psicológica y psiquiatra. Esa razón hace que en los centros de salud aumenten los casos de enfermedades que son de tipo psicosomáticos. Es decir, estamos hablando de una realidad en nuestro país.
Estamos hablando de que las enfermedades mentales están aumentando en nuestro país, en nuestra ciudad y también en nuestras zonas rurales. Es muy importante que en las familias, en las casas, se pueda hablar de estos temas, como escribía Momo ahí en su mensaje, ¿verdad? Que hablar de estos temas es necesario. Y es necesario también hacer estas reflexiones en nuestras casas y en nuestras familias. Ver qué le está sucediendo a nuestros familiares, buscar ayuda, hablar de lo que está pasando, no quedarnos callados, no tener vergüenza, porque este es otro de los elementos que mucho llega a nosotros y nosotras. Sentir vergüenza porque un familiar nuestro está con algún padecimiento o con alguna enfermedad. Hay cosas que podemos hacer desde la sociedad civil. Número 1, respetar a las personas que ya tienen desarrolladas una enfermedad mental, como Brenda, la mujer que se subió a un bus en Huánuco, en el barrio Huánuco en Matagalpa. No grabarlas y filmarlas como un espectáculo. El tiempo que se aprovechó en hacer un video y publicarlo en redes sociales diciendo que Brenda ponía en peligro a la ciudadanía, se pudo haber llamado al hospital regional, al Trinidad Guevara, a una ambulancia, a la Cruz Roja o al cuerpo de bomberos. Personal profesional que pudiera llamar a Brenda, bajarla del bus y llevarla adecuadamente donde fuera tratada mínimamente a como tenía que ser. Y les voy a decir algo más. Si ustedes ven ese video, no es cuestión de Satanás, no es cuestión de que Cristo la bajó, no. Lo que la hizo pensar y reaccionar, y las personas profesionales en salud mental o en psicología en este caso, yo como ello puedo dar fe de esto, porque además como colectivo tuvimos mujeres cercanas a las que apoyamos, que andaban rodando en la calle, y cómo las pudimos apoyar y cómo ellas se recuperaron, además del medicamento, lo que decía la profesional de salud, con personas cerca, con apoyo. Lo que a Brenda la hizo bajar de ese bus es la voz firme de alguien que le dijo, bájate de ahí, te vas a hacer daño, vos podés bajarte de ahí. Ella no entiende si es Dios, si es Satanás, si es el diablo, no, porque está con problemas en su cabeza, en su mente. No disocia, no discierne de lo que es correcto o lo que no es correcto. Lo que la pudo hacer entrar en razón y salir de la crisis en la que estaba, que no lograba ubicarse, es una voz firme. Y eso hay que reconocerle a este muchacho, quien le habló directamente. Es una voz firme que le dijo, bájate de allí, Pipe, bájate de allí, que vos, tu vida vale, bájate de ahí. Y ella sintió en eso apoyo y sintió que alguien la estaba atendiendo. Y simplemente es eso. Las personas con enfermedades mentales son personas. No nos olvidemos de eso. Han sido nuestros familiares, han sido nuestras madres, tías, abuelas, sobrinas, y cualquiera de nuestra familia puede llegar a tener un padecimiento similar. Así que la idea y la invitación esta vez en este programa es, todas y todos somos responsables. Las enfermedades mentales son enfermedades. Para eso existe la psicología y existe la psiquiatría. Existe el personal de salud, enfermeras, enfermeros, médicos y médicas. Existen los socorristas. Existe la gente que aprende a lidiar con este tipo de personas y con este tipo de padecimientos. Busquemos la ayuda profesional. Soltemos las creencias de que es el diablo, que es el demonio, que es Satanás, que los zapatos están contaminados o están poseídos. No podemos seguir por ahí frente a un problema tan grande como son las enfermedades mentales. Vamos a tener un país, además de despoblado masivamente, quienes se queden porque no se pueden ir por una u otra razón, vamos a tener un país con serios problemas en la salud mental. Van a ir aumentando las personas que ya están con enfermedades mentales sobrepasadas y que andan deambulando en las calles. Evitemos eso. Busquemos ayuda a tiempo.
Busquemos personas profesionales de salud, vamos al MINSA, vamos al Centro de Salud Narváez, vamos al hospital regional, busquemos una enfermera en la comunidad, un médico, una médica, pidámosle ayuda, pidámosle una referencia y busquemos para esta persona lo mejor posible y la atención más adecuada. Cierro con este testimonio y esta voz que también nos invita a que somos parte de esta sociedad y que los locos y las locas son personas y tenemos responsabilidad. Gracias. Sería bueno de que hubieran planes específicos, seguimiento más que todo para las familias y los pacientes con problemas mentales. Eso ayudaría mucho a la problemática y como sociedad creo que a la no discriminación de los pacientes, porque eso agrava más la situación, empeora más las cosas para las familias. Invitarlos a no discriminar, a no etiquetar a los pacientes, creo que eso sería un buen aporte para ellos. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Yo soy un programa para hablar, compartir, contar las cosas que nos pasan. Para sentirnos mejor con nuestros sentimientos y emociones. Yo soy todos los martes por esta emisora. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera.